Vamos a empezar con el tórax. Nuestro cuerpo, ustedes saben, está organizado justamente en partes importantes, y una de esas partes importantes es el tórax, parte del cuerpo que justamente se encuentra entre el cuello y el abdomen, el cual lo separa el diafragma, delimitado por atrás por las 12 vértebras dorsales, las 12 pares de costillas y su cartílago correspondiente, y el esternón por delante. Ellos llegan a conformar la parrilla costal más la clavícula y todo lo que corresponde, digamos, a la articulación la articulación peiromastoidea, ¿ya? Entonces es importante justamente llegar a determinar los puntos de reparo para poder examinar y determinar algunas partes claves de la parrilla costal, es justamente utilizando los punteros del dedo, y sobre todo para determinar el número correspondiente a cada unidad costal, ¿ya? Es importante por eso ir identificando las uniones, porque pueden haber muchos problemas y alteraciones justamente a nivel de la inserción de cada unidad costal en el esternón y atrás en las diferentes unidades vertebrales. Los puntos de reparo para determinar el número de vértebras es importante determinarlo justamente, y cuando lleven, mejor dicho, en serio 2 columnas vertebrales, ahí se les va a enseñar cómo se hace la revisión de la columna. Es importante determinar cada una de las vértebras, su integridad, la disposición que toma la columna vertebral, porque tenemos curvaturas normales y pueden exacerbarse esas curvaturas normales. ¿Qué curvaturas tenemos? La lordosis y las sifosis. Sifosis y la lordosis. Entonces es importante justamente eso. En la topografía torácica debemos, tanto por delante, por el costado, por detrás, llegar a determinar topográficamente qué parte de los órganos se encuentra, ya tanto delante, lateral y por detrás. Y qué puntos o qué planos vamos a encontrar cuando nosotros realizamos justamente uno de los procedimientos semiológicos, como es la percusión. En aquellas personas gorditas, en aquellas personas que tienen mucha musculatura, es difícil un poco que con la percusión podamos identificar o valernos de la percusión para identificar algunas alteraciones en los ruidos. ¿Por qué? Porque más allá de los 5 centímetros justamente de la parrilla costal hasta la víscera, va a ser un poco difícil encontrar ruidos anormales, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que algunas características importantes llegar a determinar. Hablábamos ya de lo que es el funcionamiento pulmonar, y después de esto vamos a hablar de lo que es el funcionamiento pulmonar, y por eso es importante la disposición que podamos encontrar en cuanto a los pulmones, tanto por la parte de atrás, la parte lateral o la parte antero-posterior, de tal manera que podamos identificar algunas alteraciones que se pueden presentar. Por eso que en el examen físico, como vamos a ver en el tórax, tanto la ocultación, la palpación, la percusión, tenemos que hacerlo ordenadamente en el plano anterior, en el plano posterior y en el plano lateral. Cuando nosotros entramos a lo que es el aparato respiratorio, que es la parte importante en el tórax, perdón, les decíamos que es importante que nosotros en todo el interrogatorio debemos empezar por los datos generales del paciente, luego el motivo de consulta,
Después del motivo de consulta, la enfermedad actual, posteriormente los antecedentes personales, antecedentes personales, fisiológicos y patológicos, familiares y epidemiológicos. Y cuando hablamos de la enfermedad actual tenemos que hablar de las principales molestias que se presentan cuando el árbol respiratorio se enferma, ya sea por una enfermedad somática, ocupante de espacio, por ejemplo, un derrame, una neumonía, por ejemplo, que son alteraciones que afectan el parénquima pulmonar, como también las manifestaciones funcionales, justamente por la alteración en el funcionamiento del árbol tráqueo, bronquial y alveolar. Las principales manifestaciones son la tos, la expectoración, la hemoptisis, el dolor que no falta en cualquier afectación de cualquier parte de nuestro cuerpo, la dificultad respiratoria o disnea y el apnea o hipopnea. El apnea es cuando nos quedamos sin respiración, a eso se llama apnea. Cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta antecedentes familiares y epidemiológicos, por ejemplo, es importante que en el interrogatorio debemos pesquisar algún familiar que pueda haber tenido alguna patología que se puede transmitir de persona a persona. Esto no es porque la tuberculosis, por ejemplo, tenga un factor hereditario, sino porque la convivencia del enfermo con los demás hace aumentar el riesgo de aparición de la tuberculosis. Porque el convivir con una persona que está enferma, está tosiendo, no está haciendo tratamiento, en el entorno familiar van a aparecer más tosedores, van a aparecer más enfermos, porque la convivencia es el riesgo, ¿ya?, de la existencia de esta enfermedad, de la permanencia de la enfermedad. Porque resulta algunas veces que a un miembro de la familia le diagnosticamos, empezamos a hacer tratamiento, pero si no indagamos que en la familia puede haber otra persona que ya está empezando con tuberculosis, esa persona la vamos a curar, la otra va a enfermar y otra vez se va a producir el ciclo del contagio y la enfermedad no va a salir de ahí de la casa. Entonces es importante por eso la investigación de si alguna persona más en la familia tiene tos. Por eso es bueno que cuando se empieza un tratamiento con algún miembro de la familia, debemos hacer venir a la familia para el control respectivo, solicitarle el laboratorio correspondiente y en caso de alguna sospecha hacer la profilaxis a todos los que han estado en contacto con esa persona. Se averiguarán los antecedentes alérgicos. Hay personas que tienen antecedentes alérgicos. El asma es una enfermedad alérgica. Alergia al polvo, alergia a algún olor, alergia a la humedad, al viento frío cuando sopla, por ejemplo, del sur, y ya están con el pecho apretado esas personas, ya están con su silbido al respirar. Esas son personas asmáticas. También pueden haber rinitis espasmódica, que justamente hay personas que son así, cambia o va a cambiar el tiempo y ya están con su que no se les pasa con nada. Y también de afecciones contagiosas como por ejemplo enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, la coqueluche, ya especialmente en los niños. Los antecedentes personales. Cuando nosotros hablamos de antecedentes personales tenemos que tomar en cuenta sobre todo el lugar donde ha vivido la persona, especialmente en nuestro país, con respecto, dice, a muchas enfermedades que son parasitarias, que pueden aparecer en el árbol bronquial o alveolar, sobre todo el quiste hidratídico, ¿ya? Es necesario indagar el estado inmunitario del paciente, los factores de riesgo, como por ejemplo la drogadicción endovenosa, la homosexualidad, la promiscuidad, la marginación social
orienta la presencia de una infección por VIH y sus complicaciones con las enfermedades oportunistas, la tuberculosis, la neumocitis carini, la micosis o sarcoma de Kaposi, aparece. Estas son enfermedades oportunistas que en la persona que tiene VIH pues lo ataca, porque especialmente lo va a atacar cuando está con las defensas bajas por un aumento de la carga viral. Cuando la carga viral está elevada, por supuesto que su inmunología, sus anticuerpos van a estar bajos, ya su CD4 va a estar bajo y por lo tanto esa persona puede infectarse con cualquiera de estas enfermedades. Especialmente acá en nuestro medio existe mucha tuberculosis y por eso hay una coinfección del VIH con tuberculosis. En la enfermedad actual debemos tomar en cuenta justamente todo lo referente a lo que hacemos como motivo de consulta. Por ejemplo, debemos justamente indagar cuáles son los síntomas principales que tiene el paciente, ¿ya? Y cuando viene un paciente con problemas respiratorios, mayormente el síntoma predominante es la tos. La tos puede venir la tos con expectoración, con fiebre, puede venir con dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. La segunda etapa es el relato espontáneo con detalle y orden cronológico, es el desarrollo de la enfermedad actual. Y debemos justamente preguntar cuándo empezó con la tos, cómo la tos, si la tos es continua, si la tos es más de noche que de día, si aumenta con el cambio de posición. Por ejemplo, la tuberculosis, el paciente durante todo el día puede estar sin toser, tranquilo, sin toser, pero llega la noche, ¿ya? Y al acostarse, el cambio de posición hace que se muevan esas secreciones del tracto bronquial alveolar y eso le provoca tos. Al igual que al levantarse. Al levantarse igual va a provocar tos y expectoración y eso es el moco que bota el primer moco que bota, expectora en la mañana, que es importante para hacer el laboratorio. Por eso siempre se les pide que la primera expectoración que bote tienen en un frasquito, se recoge y se lleva al laboratorio, al microscopio, y ahí se hace una tinción y se ven los vacilos del coxo. ¿Por qué? Porque ese moco, esa expectoración que ha botado, viene desde la caverna que se está formando dentro del pulmón. Entonces, doctor, una pregunta. Entonces, los pacientes con tuberculosis iniciando, se pueden confundir con pacientes con rinitis, porque ellos también, como dijo, tienen expectoración y tos antes de dormir o en la noche con los cambios. ¿Se pueden confundir? Mayormente en la rinitis hay el antecedente alérgico. En la tuberculosis es característica la enfermedad. Para empezar, por eso en epidemiología, ¿usted lleva epidemiología? No, pero van a llevar. Entonces siempre se habla de lo que se llama caso sospechoso, caso confirmado y definición de caso clínico. ¿Qué es el caso clínico? La presencia de las principales molestias de la enfermedad que no aparecen en otra enfermedad. ¿Qué es, por ejemplo, para tuberculosis? Cuando definimos caso de tuberculosis, es todo paciente, así dice la norma, todo paciente que tuviese más de 15 días, uno, ese es un signo. Otro es pérdida de peso. Tiene que haber perdido peso el paciente. Y sobre todo, falta de apetito y febrícula por la noche. Siempre se sienten calientes por la tarde, porque el proceso infeccioso que está ocurriendo en el pulmón reacciona al organismo produciendo un aumento de temperatura. ¿Ya? Esa es la característica. En la rinitis no va a haber fiebre, no va a haber pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, esas cosas tenemos que manejar justamente para no confundirnos. Entonces, la tercera etapa es importante el relato dirigido por el médico, ejemplo como en la tos, si es tos seca. Si es tos seca puede ser alérgica,
Pero si es tos que al toser uno le sale de adentro moco y bota, entonces eso no es una tos seca o alérgica, ¿ya? Los síntomas asociados, ejemplo, tuvo fiebre, ya si es tos seca, hay expectoración o no hay expectoración, todo eso debemos indagar en el interrogatorio, porque eso nos va a ayudar a ir clasificando la enfermedad. La tos es un fenómeno reflejo, y eso algunas veces no nos entendemos. Agarran y dicen, está con tos, toma un antitusivo para cortar la tos. La tos es un reflejo fisiológico normal, que cuando algo pica, algo molesta dentro, agarra y se produce los broncoespasmos y produce el reflejo de la tos para tratar de eliminar algo. Entonces es algo normal, ya la tos. Ahora la expectoración ya no es normal. La expectoración es porque hay un proceso inflamatorio, ya sea viral, puede ser bacteriano, ya infeccioso, y hay que combatir esa inflamación o esa infección. Entonces la tos es un fenómeno reflejo que consiste en una expiración forzada y expulsión violenta del aire contenido en los pulmones, precedida del cierre de la glotis, favoreciendo la expulsión del contenido bronquial. Las causas principales para que aparezca la tos es un aumento de la presencia de secreción, lesión irritativa de las vías aéreas, una inflamación, por ejemplo, en el asma. El asma viene una tos seca, ¿ya? Una tos seca, pero es una tos despacito, hace así, pero no es una tos que le nace de adentro para botar algo, ¿ya? Entonces puede ser por una lesión irritativa de las vías aéreas. El asma no es más que una irritación de la mucosa, ¿ya?, alveolar o bronquial, que hace justamente que al irritarse por la alergia produce edema, y al producirse edema eso se cierra. Por eso un paciente asmático es peligroso, que le dé su crisis asmática, porque se puede producir un broncoespasmo y se puede morir la paciente por insuficiencia respiratoria. Las causas mayormente es un aumento de las secreciones, lesión irritativa de las vías aéreas, de la pleura o del mediastino. Las lesiones propias del parénquima pulmonar por sí solas no originan tos. Las características que podemos encontrar de tos: puede haber una tos seca, ya, una tos húmeda, que va a acompañarse de expectoración. ¿Cuándo se produce justamente expectoración? Cuando hay secreciones en los bronquios, bronquiolos, en la tráquea o en los alveolos, como la neumonía. Es importante en las características de la tos también el aspecto y el de la expectoración, la cantidad de la expectoración, la coloración de la expectoración y ver si es diurna o nocturna la expectoración. Como les decía, por ejemplo, los tuberculosos mayormente es al echarse, ni bien se echan, comienzan a toser y a levantarse. La diferencia entre la tos seca y la tos húmeda. La tos seca no hay eliminación de esputo. Ejemplo puede ser por la presencia de un tumor, la presencia de un aneurisma que irrita al décimo par. ¿Cuál es el décimo par? Vago. Un aneurisma que puede irritar la pleura. Puede ser una tos nerviosa. Por laringitis también puede ser una tos. En cambio, la tos húmeda puede ser por la presencia de expectoraciones húmedas, por movilización de secreciones con o sin expectoración. Más frecuente ejemplo en la bronquitis aguda, en la bronquitis crónica, en la tuberculosis, en la neumonía, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar tos con expectoración. La tos quintosa y la tos nocturna. Cuando hablamos de tos quintosa, es la que se produce en la enfermedad de la tosferina, coqueluche o pertussis también llamada.
Son 3 a 5 golpes de tos seca efectuadas en un mismo movimiento expiratorio. Al final del mismo se realiza una inspiración profunda y prolongada con sensación de ahogo y estridor laríngeo por espasmo de la glotis. Puede provocar inclusive en los niños vómito. ¿Ya? La tos nocturna es un hipertenso. En un hipertenso cardíaco debe sospecharse de insuficiencia ventricular izquierda. Cuando escuchen a una persona adulta ya mayorcita que tuese por la noche sin que lo escuchen toser en el día, puede deberse a un problema de insuficiencia ventricular izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la tos en una insuficiencia ventricular izquierda? ¿Qué pasa en la insuficiencia? La insuficiencia es la poca capacidad que tiene el corazón para bombear una buena cantidad de sangre a todo el organismo, ¿verdad? Porque esa es la circulación mayor. Entonces la sangre sale del corazón y llega a todos los tejidos. Por lo tanto, también puede llegar a producir porque verdaderamente no le está llegando buena cantidad de sangre y se está quedando la sangre o se vuelve la sangre para atrás hacia el pulmón, y por eso viene la tos de la insuficiencia ventricular izquierda. Tos producida por la ingesta, sobre todo de ingesta de alimentos. En algunos pacientes se puede producir esta tos producida por la ingesta de alimentos, sobre todo en la presencia de fístulas esofágicos traqueales, en los divertículos faringoesofágicos, en la estenosis alta del esófago, en la parálisis de la deglución. El otro día estábamos charlando ahí en el hospital y alguien me dice, hay un paciente que tiene este problema y que prácticamente él, y era un profesor, porque mayormente la mayor parte de los asegurados de la caja son profesores, tenía un divertículo. En semiología todos van a llevar eso cuando hablen del esófago. El esófago, en la parte del esófago cervical, pueden aparecer algunos debilitamientos de la pared esofágica, lo que viene a formar el divertículo de Senkers, que es una debilidad de la pared del esófago. Y eso se vuelve, esa debilidad del esófago se hace como una hernia, como una bolsita, y ahí se acumula el alimento, no pasa hacia el estómago. ¿Qué se llama ese, hijo? Divertículo de Senkers, Senker con Z, ¿ya? Y eso no es tan frecuente, pero aparece. Y había un paciente que tenía eso, y que no lo operaban, le daban vuelta, y iba a llorar el hombre para que lo operen. Tuvimos que interceder para que lo operen, pero era increíble. ¿Dónde le salió la hernia? Disculpe, doctor. La hernia sale, el divertículo de Senker siempre sale en el esófago cervical, en el cuello, ¿ya? Y aparecía con el cuello así, como si fuera bocio, se le hinchaba así el cuello. Y bueno, pues él era molestoso para él porque aparte de que le producía, digamos, molestias locales, le producía, digamos, dolor. Tercero, tenía mal aliento. 4, que le producía, digamos, regurgitaciones, tos. Y eso justamente lo incomoda, y él quería que le solucionen. Y la solución tiene, o sea, el problema tiene solución, que es la cirugía. Justamente tuvieron que operarlo y con lo que se fue contento porque le solucionaron su problema, que por años lo tenía él, pero eran años. Claro, porque esto no es de la noche a la mañana que aparece. Bien, después de la tos vamos a hablar de la expectoración. La expectoración no es nada más que la expulsión de secreción
broncopulmonares normales o patológicas expulsadas por la boca. Los esputos pueden ser serosos, claros, transparentes, serosanguinolentos, especialmente se presenta cuando el paciente tiene edema agudo del pulmón. Mucosos, claros, más consistentes, viscosos, ejemplo la bronquitis crónica, en la bronquitis alérgica o en la bronquitis infecciosa. Pueden ser purulentos, la expectoración, amarillo opaco. Si es verdoso, ha estado estacionado a largo tiempo en bronquios, cavidades, la mucosidad. El color se debe a la verde peroxidasa de los leucocitos, por ejemplo, en el absceso del pulmón, en las bronquiectasis, vamos a hablar de bronquiectasis, vamos a hablar del absceso del pulmón, etc. Pese a que en neumología lo que van a llevar es esa patología. La expectoración también puede ser hemorrágica, con estrías de sangre, se llama esputo hemoptoico cuando tiene eso. Aparte del moco, puede tener algunas estrías de sangre y eso se llama esputo hemoptoico. Si es sangre pura, ¿ya? No tiene moco, mucosidad, se llama hemoptisis. Algo que tienen que aprender en semiología a diferenciar entre lo que es hemoptisis y hematemesis, que es el vómito que viene de la sangre que viene del estómago, es diferente. En la hemoptisis, la sangre es blanca, se presenta con coágulos y está con burbujas de aire. Burbujas de aire. En cambio, en la hematemesis mayormente viene precedido de náuseas, dolor abdominal, la sangre es más rojiza, o sea, más clara, y presenta restos alimentarios y no hay burbujas de aire. También la expectoración pueden ser pútridos. Se debe sospechar infección por anaerobios, sobre todo la presencia de clostridium, de la presencia de un absceso o de una bronquiectasis. La hemoptisis es otra manifestación propia de enfermedades respiratorias. La hemoptisis no es nada más que la expulsión por la boca y nariz de sangre del pulmón o vías aéreas inferiores. La causa más frecuente para la producción de hemoptisis es la tuberculosis, en especial la tuberculosis que se ha reinfectado, sobre todo en mayores de 40 años. Hay que sospechar también de un tumor maligno como el carcinoma broncogénico, que es el cáncer del pulmón. En embolismo pulmonar por flebotrombosis en miembros inferiores, en pacientes recientemente operados, puede ya también producirse una hemoptisis. Puede producirse una hemoptisis también en estos pacientes, digamos, que tienen fractura de cadera, sobre todo en ancianos cardíacos postrados. Las causas para la presencia de hemoptisis son causas primeramente congénitas. Las causas congénitas pueden ser una bronquiectasis. ¿Qué es la bronquiectasis? Como dice su nombre, es una enfermedad de los bronquios que justamente se enduran los bronquios, ¿ya? Y prácticamente no permiten que haya un aumento en el ingreso de oxígeno. Y también otra causa congénita para la aparición de hemoptisis es la presencia de quistes bronquiales. ¿Ya? Pueden haber causas infecciosas como la tuberculosis, la bronquitis, la neumonía, parasitarias como la hidatidosis, la presencia de larva migrans. Puede ser otra causa la neoplasia, como el carcinoma broncogénico, y el adenoma bronquial. Otra causa son las vasculares, especialmente la insuficiencia cardíaca, la estenosis mitral, los aneurismas, la vasculopatía justamente mitral, la hipertensión portal, la vasculitis y el tromboembolismo. Bien, eso en cuanto a la hemoptisis.
El dolor torácico es otra manifestación propia justamente del aparato respiratorio. Sobre todo va desde dolores simples que existen, el dolor de espalda, ya cuando se produce una bronquitis o una neumonía, hasta la presencia del dolor punzante como puntada de costado que aparece en la neumonía. El tórax está inervado predominantemente por las raíces dorsales en la parte anterior por C4 y dorsales de D2 hasta D8. En el dorso desde C4 y las dorsales D2 a D12. Esto explica la localización torácica de ciertos dolores de la columna y la localización abdominal de lesiones pleuropulmonares. Cuando hablamos del dolor torácico tenemos indagar las características del dolor, cómo es ese dolor, la localización del dolor, la severidad del dolor, si es continuo, discontinuo, la duración de cada episodio doloroso, de los momentos de aparición del dolor. Algunas veces el dolor aumenta con la respiración o del cambio de posición también. Los síntomas asociados, la relación con la respiración. Por ejemplo, en la pericarditis aumenta con la respiración el dolor y también la irradiación que tiene cada uno de estos dolores. La puntada de costado es un dolor característico de la neumonía. Es un dolor agudo debajo de la tetilla que aumenta con la respiración. Pocos días de duración, dolor con la compresión local, ejemplo, lesiones agudas de la pleura, inicio de una neumonía, y también se puede producir dolor puntada de costado en la presencia de un infarto agudo de pulmón. El dolor precordial es diferente. El dolor precordial aparece y no aumenta con la respiración, sobre todo profunda, ni con movimiento de la columna vertebral. Suele ser retroesternal, el dolor precordial, y se presenta como un dolor opresivo. Puede irradiarse este dolor al cuello, a los hombros y a los brazos. Es de corta duración el dolor y siempre está desencadenando el dolor por un esfuerzo o una emoción. Ejemplo, la angina de pecho. El dolor del infarto agudo de miocardio es similar pero de mayor duración. El dolor torácico por un tumor de pancreas. Se presenta cuando existe cáncer en el vértice pulmonar. Es un dolor intenso, especialmente localizado en el hombro, en la espalda y en el brazo. Las causas para el dolor torácico pueden ser causas pulmonares, causas cardiovasculares, gastrointestinales, etc. o musculoesqueléticas. Cuando hablamos de causas pulmonares, hablamos de la presencia de un neumotórax espontáneo, de la mediastinitis, de un tumor pleural y mediastinal, de un tumor pulmonar con invasión de estructuras sensibles, o la presencia de un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Se preguntarán ustedes. Es cuando un trombo, como émbolo, tapona toda la circulación sanguínea dentro del pulmón, y eso obstaculiza la circulación y produce un edema agudo del pulmón y puede fallecer el paciente por disfunción de los pulmones. Las causas cardiovasculares pueden ser una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, la enfermedad de la válvula aórtica, un aneurisma de aorta torácica y una pericarditis que pueden asemejar el dolor precordial. Entonces, las causas para ese dolor pueden ser pulmonares y cardiovasculares, gastrointestinales, como por ejemplo una pancreatitis, también una pancreatitis, tanto el dolor del abdomen que hasta el pecho le duele una úlcera péptica perforada, sobre todo a nivel del estómago o de la primera porción del duodeno, puede asemejar justamente un dolor precordial. Las hepatopatías, ustedes saben que el hígado está en el espacio semilunar del traube, o sea que está en la parilla costal,
y puede asemejar justamente un dolor torácico, la presencia, por ejemplo, de una hepatitis, puede ser una cirrosis, una esofagitis por reflujo también, cuando hay gastritis. Cuando hay gastritis aparece la quemazón detrás del pecho, justamente que puede asemejar un dolor precordial. Y esto se debe no es nada más que la irritación de la mucosa esofágica por el ácido del exceso de secreción gástrica. Especialmente cuando el paciente tiene una hernia de hiato. El hiato esofágico puede invaginarse y producir justamente una gastritis o una gastroesofagitis por reflujo. También puede ser causa de dolor torácico los problemas músculo-óseos, especialmente los problemas costocondritis, las mialgias, que pueden asemejar un dolor precordial. La dificultad respiratoria o disnea es otra de las manifestaciones que es importante tomar en cuenta. Y la disnea se presenta en diferentes grados. Puede ser en el grado 1, cuando la persona ya comienza a tener dificultad respiratoria con grandes esfuerzos. Ejemplo, al caminar rápido, al correr o al subir escaleras rápidamente. Esa persona se va a agitar, va a comenzar la frecuencia cardíaca a tener mayor frecuencia y por lo tanto va a tener dificultad respiratoria. El grado 2 aparece la dificultad respiratoria al caminar a paso normal. Y el grado 3 aparece la disnea al caminar pocos pasos, sentarse, a comer o a hablar. Entonces, inclusive cuando alguien se agacha a amarrarse los zapatos, a acomodarse los zapatos, puede llegar o al agacharse y levantarse puede presentar dificultad respiratoria. Y el grado 4 es cuando la dificultad respiratoria aparece cuando el paciente está sentado o echado, ¿ya?, en reposo. Por lo tanto, es una disnea grado 4. Los tipos de disnea que existen la ortopnea, ¿ya?, que es una disnea característica de la insuficiencia cardíaca izquierda y del asma. La disnea en decúbito dorsal, que mejora al sentarse, ¿ya? Es una disnea en decúbito dorsal que mejora. Por eso al paciente con este problema mayormente lo agarran y le indican la posición Foley, cuando el paciente prácticamente lo tienen sentado en la cama, así duerme, con las almohadas en la espalda, así, y ahí se apoya y ahí duerme sentado, porque esa posición no le provoca agitación, no le provoca disnea. Ya, que si lo echan de espalda le va a producir disnea por la misma posición. Entonces es importante justamente tomar en cuenta el contexto, ¿no? Que puede aparecer justamente, especialmente cuando aparece de noche, se llama disnea paroxística nocturna, ¿ya? Y eso ocurre en la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué decía? ¿Ah? ¿Una persona con sobrepeso es más propenso a la disnea? Sobre todo por sobrepeso, ¿sí? ¿Y cuando uno viaja hacia el occidente? ¿Qué tiene? Ah, ¿y por qué creen que es? Cambio de temperatura. No, Es inflamación. Es otra altura. ¿Y quién es el que lleva los hijos? Los pulmones. Voy a volver a fisiología. ¿Ah? El mal de altura, ¿por qué se produce? Porque nosotros en el llano no necesitamos, nuestro organismo no necesita formar muchos glóbulos rojos. En cambio, en la altura sí,
porque no hay mucho oxígeno para respirar y por lo tanto, como compensación, el organismo forma más glóbulos rojos. Háganle un hemograma a un alteño, a ver, va a tener más que nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es el mismo ambiente, la condición, lo hace que el organismo forme más glóbulos rojos. ¿Ya? Y en cambio, nosotros no, por lo tanto, eso varía, sobre todo en la concentración de hemoglobina. ¿Sí? Doctor, entonces, eso explicaría por qué puede ser que los de la paz son más chaposos. Por eso. Y hay enfermedad, por ejemplo, de la altura que se llama poliglobulia. Yo conocí a un colega que él se vino a trabajar acá por su enfermedad que tenía, él no podía vivir en la altura. ¿Por qué? Porque tenía mucha formación de glóbulos rojos, exageradamente. Él cada vez tenía que donar sangre, sacarle sangre. ¿Por qué? Porque si no comenzaba a sangrar de la nariz, de la encías, de las mismas conjuntivas, sangraba. Eso son causas, o sea, son riesgos peligrosos para la persona. Y él se vino a vivir acá por nada más por esos problemas. Yo sigo teniendo ese problema. ¿Ah? Yo sigo teniendo ese problema. De que sangra por la sangre. Claro, aquí ya no, porque aquí ya comienza a bajar su nivel justamente de concentración. ¿Por qué? Porque aquí hay alto oxígeno, no estamos. Sí, ese es el problema de la altura. Por eso es que cuando nosotros vamos allá de todo, caminamos que nos agitamos, ¿no? Porque no tenemos las cantidades suficientes. Pero usted quédese unos 15 días, ya va a estar como un paseo correteando por la pared para abajo. ¿Verdad? O sea, yo una vez por trabajo tuve más de 15 días, ya no me hacían nada de caminar rápido. Ya está, se adapta. ¿Por qué creen que los jugadores que van de aquí al comienzo no rinden, pero después ya comienzan a rendir? Son buenos jugadores y se quedan allá. Por eso rinden. En cambio, los que suben de aquí para allá quieren botar su corazón por la boca, ¿no? Entonces es justamente eso, la concentración de oxígeno en el glóbulo rojo. Bien. No tienen que olvidarse, ¿no? Los tipos de disnea que hay, los graves. Bien, el examen físico de tórax es importante realizar la inspección, palpación, percusión y apuntación. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Pero vamos a ver primero la hora. La inspección. La inspección es un examen del tórax, en el examen del tórax debe hacerse en ambiente templado y bien iluminado. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué dice en un ambiente templado y bien iluminado? ¿Ah? ¿Por qué? No, diga. Nadie nace sabiendo, alguna vez no ha equivocado. Pero de la equivocación uno aprende algo. Para ver alguna mancha. ¿Ah? Para poder impresionar al paciente. La iluminación, para ver bien. Mejor. ¿No ves? ¿Por qué? Porque hay manifestaciones que uno necesita por una buena iluminación. Vamos a ir viendo después, como el tiraje, el cornaje que aparece como retracción intercostal en la persona que tiene insuficiencia respiratoria, ¿ya? El aleteo nasal algunas veces comienza a aletear las cosas nasales así, y eso algunas veces cuando no está bien claro no lo vemos, no lo identifica. Y en el caso del ambiente templado, ustedes mismos aquí cuando ustedes se tapan, es justamente para que esté en condiciones normales el paciente. Una vez que le mudamos, le quitamos la ropa, entonces es necesario justamente para una buena inspección, una buena revisión, el ambiente tiene que estar. Imagínense en Potosí, en el Alto, que uno empelote a la persona y está frío, no, pues tiene que estar por lo menos con calefacción, esos ambientes en lugares fríos. Pero en lugares calientes no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en lugares fríos sí necesitamos que el ambiente esté templado. Debe realizarse en sus 4 caras, anterior, posterior y lateral. Para ello será conveniente que el paciente esté completamente descubierto,
el paciente debe estar preferentemente de pie o sentado en la camilla con las piernas colgando sobre la camilla, sentado sobre la camilla. Se seguirá el siguiente orden: primero la cara posterior, después la cara lateral derecha, lateral izquierda y finalmente el plano anterior. Esa es la forma de inspeccionar. Se comenzará el examen con la forma del tórax. Es asimétrico, simétrico, los hombros están a la misma altura, el tipo constitucional viene y juega un papel importante. ¿Qué tipo constitucional decíamos? Le voy a tomar examen del primer tema. No creo que, ya le he dicho, tema avanzado, tema estudiado. Tienen que estudiar. Longilíneo, brevilíneo y normolíneo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a determinar qué tipo de tórax es. Si en un longilíneo no vamos a esperar que sea un tórax ancho, mayormente va a ser un tórax alargado. ¿Ya? Y ahí las mismas costillas van a estar horizontalizadas o verticalizadas. ¿Ya? Todas esas cosas tienen importancia al momento de examinar mediante la inspección el tórax. Y sobre todo también si hay simetría y si los hombros están a la misma altura. ¿Ya? El tórax varía según el tipo constitucional, ¿no? Ya, puede, ¿cómo se dice? En el hábito, por ejemplo, en diferentes tipos constitucionales pueden haber alteraciones, especialmente de toda la estructura del tórax, ¿ya? De tal manera de que eso nos va a hacer justamente que, por ejemplo, en el hábito hiperasténico, ¿ya? En el hábito asténico va a haber mucha diferencia. Va a haber primeramente una disminución del diámetro anterior-posterior, va a haber un aumento del ángulo vertical sobre las costillas, se hace más oblicuo. El ángulo epigástrico es más agudo, los espacios intercostales más acentuados. En cambio, en el hábito hiperasténico va a haber un aumento del diámetro anterior-posterior, las costillas son más horizontalizadas, el ángulo epigástrico es más obtuso, los espacios intercostales menos marcados. Y esto es importante. También en la inspección debemos tomar en cuenta de que existen diferentes tipos de tórax. Puede haber un tórax atlético, donde predomina el desarrollo del tórax en la parte superior. Aquellos que hacen pesa, aquí los hombros van a comenzar a desarrollar, ¿no? Porque los músculos estos están haciendo ejercicio para eso. Pueden aparecer tipos patológicos de tórax, como el tórax raquítico, en grado acentuado, se ve el surco de Harrison, el tórax en tonel, que aparece también en un enfisema pulmonar, aparece la cifosis acentuada, el pectum excavatum, que puede haber hundimiento del tórax, que es lo que va a determinar algunas alteraciones en manifestaciones, como por ejemplo va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria por la misma compresión que está haciendo el tórax hundido sobre el parénquima pulmonar. Palpitaciones, dolores de pecho, bronquitis. El tórax en cadena o pecho de pollo también, que se llama, aparece en el raquitismo por mala nutrición, en las infecciones bronquiales. El tórax paralítico o tísico en la tuberculosis. Es importante que en la inspección también nosotros revisemos cómo está la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en una persona adulta es alrededor de un promedio entre 16 a 18 respiraciones por minuto, eso es lo normal. En un niño recién nacido no es 16 a 18 respiraciones por minuto, es más lo normal. Es hasta 40 respiraciones por minuto. Eso es lo normal en un bebé. ¿Ya? El tipo de respiración, ¿ya?
o disnea, como también la asistencia de tiraje, que es un fenómeno que consiste en la depresión inspiratoria de la fosa supra e intraclaviculares y de los espacios intercostales por aumento de la presión negativa en el abdomen. Entonces puede haber justamente tiraje o cornaje. Cornaje aparece por encima de la clavícula y el tiraje aparece justamente en cada espacio intercostal. Se hunde al momento de inspirar uno. Se observa en obstrucción de la vía respiratoria, en pequeños bronquios, sobre todo en el ataque de asma. Los asmáticos siempre vamos a ver tiraje en esa persona. Como obstrucción laringotraqueal. En personas delgadas es un fenómeno fisiológico, es normal, pero el tiraje puede ser unilateral en los casos de lesiones obstructivas, de un bronquio grueso o de un derrame. La depresión inspiratoria de las últimas costillas y espacios intercostales se observa en aplanamiento del diafragma. A esto se denomina signo de Gore. Se ve en un enfisema pulmonar severo. Cuando nosotros hacemos la infección, tenemos que tomar en cuenta también los tipos de respiración que tenemos que son normales. Por ejemplo, hay 3 tipos respiratorios. Uno es el torácico. Mayormente el torácico es más frecuente en la mujer, respira más con el tórax. El abdominal y el tórax abdominal mayormente en el hombre. Y el abdominal mayormente en el niño. El niño respira más con el abdomen que con el tórax. Y el tórax abdominal en el varón, el hombre. En la infección también pueden aparecer muchas enfermedades en que se altera el tipo respiratorio. Por ejemplo, en la peritonitis, el paciente mayormente respira y se hace la respiración costal superior. ¿Por qué? Porque no puede mover el abdomen que ya le va a provocar dolor. Entonces no hay la respiración abdominal en el paciente con peritonitis. En algunos dolores torácicos se hace mayormente en la respiración abdominal. Al contrario, cuando hay problemas torácicos o dolor, mayormente uno respira con el abdomen, ¿ya? En las graves insuficiencias respiratorias se produce el asincronismo tóraco-abdominal, que es la expansión del abdomen durante la inspiración con retracción del tórax. Se puede producir una amplitud de los movimientos respiratorios, disminuido en amplitud y aumentado en frecuencia en las enfermedades costales, especialmente en la neumonía. En el dolor por fractura de costilla, peritonitis, etc., puede haber también una disminución del movimiento respiratorio. Los movimientos respiratorios amplios y lentos han de pensarse en acidosis metabólica, especialmente cuando el paciente hace acidosis metabólica siendo diabético o en una fase urémica de la diabetes. ¿Ya? Cuando está en fase urémica un paciente diabético, cuando tiene justamente la hiperglicemia cercana a la pérdida del conocimiento, y también cuando el paciente requiere diálisis, ¿no? Cuando ya tiene instalada su insuficiencia renal crónica. Doctor, cuando la persona diabética empieza ya a tener esa dolencia de pierna por el sistema lumbar que le afecta, ¿no? ¿Cómo? Le duele la pierna, digamos. Cuando tiene dolor. Sí. Ya. ¿Qué es? O sea que la diabetes también afecta al sistema lumbar. Claro, la diabetes afecta, es una enfermedad metabólica. ¿Por qué se llama metabólica? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Mira, soy sordo, pero no la escucho. Dice que afecta todo el cuerpo. No, cuando uno quiere hablar, tiene que hablar con seguridad. Y si se equivoca, para eso estamos, para corregir, y así uno nunca se va a olvidar de esas cosas.
Ya, se llaman enfermedades metabólicas porque nacen y se originan a partir de la alteración del metabolismo de los carbohidratos. ¿No es? Eso nunca tienen que olvidarse. Se llaman metabólicas porque la alteración del metabolismo de los carbohidratos que generan esta clase de enfermedades. ¿Ya? Entonces la diabetes, cuando nosotros por X motivo nos gusta las cosas dulces, nos gusta comer en la mañanita las señores masas, ya después posteriormente por la calle agarramos y nos sentamos y echamos esos platitos que venden por la calle, ¿no? ¿Sí, no ven? Esa es una bomba de carbohidratos, que se llama. Tiene chuño, papa, fideo, tiene que más tiene huevos, tiene todo como para disparar una bomba atómica. Cuesta 2 pesos. Entonces eso es justamente se va sumando a lo que comemos. Después al mediodía de repente comemos también y aumentamos sobre lo mojado, ese florido. Entonces seguimos aumentándole la carga. Y eso es justamente lo que va alterando todo el funcionamiento. Entonces se absorbe toda esa cantidad de carbohidratos en nuestro organismo, llegan al hígado, y el hígado no sabe qué hacer en el metabolismo con esa cantidad de carbohidratos y lo vuelve azúcar, lo vuelve glucagón. Y al producirse glucagón circula mayor cantidad de glucosa en sangre y eso hace que a las células, ¿qué decíamos? ¿Qué célula? Ayer estábamos repasando para ¿qué célula? El páncreas. ¿Cuántas clases de células tiene el páncreas? 3. Aldosterona. Tenemos la célula Pero- alfa, beta y Alfa, gamma. beta, gamma, eso. La alfa produce Insulina. glucagón. La Bueno, beta, glucagón. Insulina. Y las gamas son No, somatostatina, Eso es nunca tiene que olvidar, que es parte de la HP. fisiología del páncreas. Entonces, justamente al producir gran cantidad, hace que lo frene y lo neutralice el funcionamiento de la célula beta. Ya no vuelven a funcionar más una vez que es neutralizada, ya no se produce insulina. Entonces, por lo tanto, ya no hay quien regule, porque ¿qué hace la insulina? Ayuda a que la glucosa que llega a nuestro organismo sea asimilada por los músculos, sobre todo para producir energía, que son calorías. Entonces, eso es. Por lo tanto, ya no hay ese funcionamiento. Por eso tienen ese deterioro los ¿cómo se llama? Los pacientes diabéticos. También por eso está la explicación de las 5P. Pérdida de peso, ¿eh? Pérdida de peso. A raíz de eso, la pérdida de peso, ¿por qué? Porque no puede. A ver, vamos a charlar sobre la P. No, eso lo vamos a explicar. ¿Ah? No, Tienen eso que lo saber vamos a de memoria eso, porque eso es fundamental Eso hace en la frío. fisiopatología del funcionamiento endocrino. ¿Ya? Hace frío. Entonces, la pérdida de peso es porque el organismo echa mano justamente de la grasita, ¿ya? Para producir calorías. Como ya no hay quien echa mano de eso, y por eso el paciente que era gordito, que era robustito, se chorrea y se hace flaco. Esa es la diabetes de tipo 1. Por eso estamos hablando de todo el mecanismo de producción de la diabetes. ¿Ya? ¿Y la polidipsia por qué? ¿Por qué el aumento de sed? ¿Mm? ¿Qué hace el paciente diabético? Bota la orina. Al orinar más, hay más sed. ¿Y qué más decíamos? Poliuria. La poliuria es justamente porque se produce una alteración en el funcionamiento del sistema hormonal, renina, Purifier. por eso orina más uno y por eso también hay aumento en la frecuencia de la micción, ¿no? ¿De qué más decíamos? Polifagia. Quiero comer con
quiere comer todo el día. Comer. ¿No ven? ¿Por qué eso? Por el mismo consumo de Su cuerpo le energía. pide Ajá. comida. Bien, ahí vamos a quedar, ¿ya? Han hecho... Que no ha explicado cómo afecta la parte lumbar de la pierna. la pierna, perdón. ¿Por el dolor? No. Mayormente la cantidad de glucoproteínas, justamente, a nivel de toda la circulación, va a afectar a 3 órganos bien sensibles. Uno es la retina. Se impregna de partículas de glucoproteínas y produce pérdida de la visión. Poco a poco el paciente, cuando se va instalando la diabetes, tiene visión borrosa. Esa visión borrosa es porque se va impregnando de glicoproteínas y aparecen y miran estrellitas los pacientes diabéticos. Eso es en la diabetes. Y eso poco a poco lleva a la formación de cataratas. Las cataratas posteriormente necesitan la intervención del oftalmólogo para sacar esa telita, el cristalino, y le pone otro parchecito que es un lente que es justamente como un celuloide. Eso le coloca ahí y soluciona el problema. Vuelve a ver normalmente la persona. Pero aquella persona que se deja y se deja, ya alguna vez ya es irreversible. ¿Ya? Y llega a la ceguera. En el caso de las piernas, se produce impregnación justamente en los capilares arteriales, lo que hace que haya adormecimiento, parestesia se llama eso, y eso determina justamente que no haya una buena irrigación de los miembros inferiores, y por eso aparece el pie diabético. El pie diabético no es nada más que la presencia de una equimosis por falta de circulación a la célula, se necrosa eso y aparece una úlcera. Y nuestro medio, ¿por qué es peligroso? Porque existe una bacteria que se llama la gangrena gaseosa. Se impregna la gangrena gaseosa de esa herida y hay que ir midiendo hasta dónde está la afectación y se va cortando. ¿Por qué hay gente a la que le sale la gangrena en ¿Cómo? su parte? Hay gente a la que le sale la gangrena en su parte. ¿La parte? Una foto de demasiado una gangrena. ¿Ah, sí? Ajá, Bueno, ha de haber tenido alguna herida, pero la gangrena justamente está en nuestro medio, y especialmente está en la tierra. ¿Ya? Cuando la herida se contamina con algo, se va a gangrenar. Entonces, ¿ya han hecho lista? No. ¿No? Ya, vamos a ver si hay internet. Pero te la pasé en uno. No me la pasó. Te la pasé